Y hemos regresado a nuestro programa Tiempo Reformado, un tiempo para ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada nosotros hemos hablado acerca de que la salvación es un regalo de Dios que nos da unilateralmente sin precio alguno. Cualquiera que cree en el Señor puede alcanzar la salvación. Y para saber ello es necesario que conozcamos exactamente qué obras ha hecho para que podamos conocerlo y creer. Por eso, hoy vamos a titular la clase de hoy como Jesús es Cristo. En primer lugar, vamos a ver que Jesús es Cristo, el Mesías, cual en el Antiguo Testamento lo está profetizando. En el Antiguo Testamento encontramos muchas profecías. Entre ellos, la mayoría de estas profecías hablan acerca del nacimiento del Mesías, la llegada del Mesías, o sea, el Cristo. Los eruditos de la palabra dicen que hay 456 profecías acerca del Mesías. Y en el Nuevo Testamento vemos que hay versículos que afirman que Jesús es justamente el Mesías que el Antiguo Testamento estaba prediciendo. Entonces en Mateo, por ejemplo, en Mateo 16:16, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dices que soy? Yo. Y Pedro en ese momento le contesta al Señor diciendo así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que sobre esa confesión, sobre esa roca, edificaría su iglesia. El verdadero cristiano es aquel que realmente pueda confesar que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Deseo que todos nosotros podamos también confesar de la misma manera que Jesús es Cristo y que es el Hijo del Dios viviente, así como Pedro lo hizo. En segundo lugar, podemos decir que la Biblia habla acerca del nombre de Jesucristo. O sea, vamos a ver un poco de cuál es el significado de este nombre y por qué es tan importante. El nombre Jesús significa Jehová salva. Este nombre fue dado por el ángel que avisó el nacimiento de Jesús. En la época de Jesús, este nombre era muy común para los judíos, entre los judíos, por lo cual, para diferenciarlo de otro Jesús, se lo denominaba como Jesús de Nazaret, para poder hacer la diferencia. Cristo tiene el significado de ungido, lo cual traducido en hebreos es Mesías. Por lo tanto, Mesías y Jesús tienen el mismo significado. En el Antiguo Testamento, los reyes, sacerdotes y profetas en el Antiguo Testamento eran ungidos antes de ser nombrados. Y esa unción representaba al Espíritu Santo. Esto significa que Dios derramó su Espíritu para que así puedan ejercer su función, puedan llevar a cabo esos cargos. En el Antiguo Testamento, tanto los profetas como los sacerdotes y los reyes tomaban el papel de Mesías, o sea que eran aquellos quienes intercedían por la salvación entre Dios y los hombres. También los profetas proclamaban la palabra de Dios, los sacerdotes ayudaban en las ofrendas en representación al pueblo, y los reyes eran los que gobernaban al pueblo en representación de Dios. Sin embargo, siendo hombres, no podían ser el Mesías verdadero y eran simplemente una visión, una imagen del Mesías que habría de venir. Y solo era meramente una imagen que terminaba prácticamente mal, o sea, no podía cumplir con el papel de Mesías de una manera pura, digna y completa. Pero como Dios había prometido enviar al verdadero Mesías, Él lo hace a través de Jesucristo, donde al enviar al verdadero Mesías es donde cumple con la reconciliación entre Dios y el hombre y trae la salvación. Y esa es la razón por la que los creyentes de la iglesia primitiva, ellos creyeron en Jesús como el Mesías que el Antiguo Testamento predecía y lo llamaron así Jesucristo. Jesús entonces tiene los cargos de profetas, de profeta, de sacerdote y de rey también, siendo así aquel que nos reconcilia con Dios, quien intercede y es también Señor de todos nosotros. Por lo tanto, solo a través de Jesucristo podemos nosotros reconciliarnos con Dios, siendo así libres del pecado y del eterno castigo. El tercer punto que podemos mencionar son evidencias de la Biblia, ¿no? Que encontramos en la Biblia acerca de que Jesús es Cristo. Como hemos dicho en el Antiguo Testamento, tenemos muchas profecías que hablan acerca del Mesías. Y el Nuevo Testamento son afirmaciones de que Jesús es justamente el Mesías que el Antiguo Testamento estaba prediciendo. Entonces, la idea aquí es poder ver algunas de las evidencias que nosotros vamos a mencionar. En primer lugar, podemos ver que la promesa que Cristo vendría como descendencia de la mujer. En Génesis 3:15 nos está diciendo de esta manera, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después de la caída de Adán, Dios maldice a la serpiente y está dando ahora, después de haber maldecido a la serpiente, le da una promesa al hombre. Y esa promesa en esta primera profecía de Cristo habla acerca de la salvación a través de la simiente de la mujer. Entonces dice que Jesús, que Cristo, la simiente de la mujer, salvaría a la humanidad venciendo al diablo. O sea, había una cierta pelea, ¿no? Entonces, si la salvación es hacernos enemigos de Satanás y amigos de Dios, Dios promete que pondrá enemistad a la mujer y a su simiente con el diablo, y que la simiente de la mujer le herirá la cabeza a la simiente del diablo, y que la simiente de la mujer sí va a alcanzar la victoria. Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que está presentando a Jesús como la simiente de la mujer, quien derramó su sangre por nuestros pecados y así logró la reconciliación con Dios. A través de la muerte redentora de Jesús y su resurrección, Jesús venció a Satanás y también la muerte, y se hizo así nuestra salvación. Jesús venció al diablo de acuerdo a las Escrituras, y Él llega así a ser nuestro Salvador, quien vino a rescatarnos. En segundo lugar, podemos ver que Cristo vendría como las descendencias de Abraham y de David. En Génesis capítulo 12 podemos ver que Dios llama a Abraham diciendo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También en el capítulo 22, versículo 18, está diciendo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Estos versículos reflejan la promesa de Dios que bendeciría a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Si vemos en el Nuevo Testamento, está también presentando a Jesús como el Salvador, el Mesías, que vino de la descendencia de Abraham y de David. En Gálatas 3:16, por ejemplo, dice claramente, ¿no? Claramente está explicando que la promesa fue dada a una simiente de Abraham, lo cual se refiere a Jesucristo. Jesús también le dijo a los judíos de esta manera: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto quiere decir que Abraham también quería ver a Cristo, tenía el deseo de ver a Cristo, pero al no poder ver, lo ha visto a Cristo por fe y se gozó. A pesar que no lo ha visto con sus ojos físicos, lo vio con los ojos de la fe, y es por eso que se ha gozado. También la Biblia nos revela que Jesús viene como hijo de David. En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, Dios le dice al rey de Israel, a David: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es una promesa que Cristo vendría del linaje de David, sería un rey poderoso que nunca fracasaría y afirmaría así el reino de Dios. En el Nuevo Testamento está presentando a Jesús como el hijo de David también. Mateo 1:1 empieza de la siguiente manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Está afirmando entonces que Jesús es el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, quien vendría como hijo de Abraham y de David. Lucas 2:11, por ejemplo, también dice: cuando el ángel aparece a los pastores para dar el anuncio del nacimiento de Jesús, dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mateo 9:27, ahí vemos a dos ciegos que le claman a Jesús diciendo así: ten misericordia de nosotros, hijo de David. O sea que aún ellos, aún estos ciegos, lo reconocieron y creyeron en Jesús como el Mesías que habría de venir, el Mesías que había sido prometido que vendría del linaje de David. Asimismo, la profecía que Cristo vendría de la descendencia de Abraham y de David se cumple en la persona de Jesús, lo cual es una evidencia clara de ello. El tercer punto que podemos nosotros mencionar es la profecía de que Cristo vendría como un rey poderoso. Salmos 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios prometió que el Mesías
vendría del linaje de David como rey poderoso y su reino fortificado y eterno. En el Nuevo Testamento dice que el hijo de David, quien reinaría, sería por la eternidad. Lucas 1, 32 y 33 dice: el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mateos 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Juan 1:49 dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Apocalipsis 17:14 y capítulo 19, versículo 16, también proclama que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de que el reinado de David había cesado por mucho tiempo, fue restablecido a través de la persona de Jesucristo. David fue el rey más ideal que reflejó a Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, el verdadero e ideal Cristo, el verdadero rey, ya ha venido. Pero Jesús no es el rey sobre un reino visible, sino es el rey espiritual quien, conforme a la palabra de Dios y el Espíritu Santo, él es aquel que salva a su pueblo y los gobierna. Es el rey quien azotará a Satanás y toda la maldad eternamente y perfeccionará así el glorioso reino de Dios. El cuarto punto que podemos nosotros mencionar es la profecía de que el Mesías será un siervo azotado. Isaías 53, versículos 3 al 6 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él rostro, pues menospreciado no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta profecía se cumplió con el sufrimiento y el sacrificio de Jesús en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. El quinto punto que nosotros podemos mencionar es la profecía de que Cristo es el Hijo de Dios. Salmos 2 menciona al Mesías como el Hijo de Dios y como el Rey ungido, puesto sobre su santo monte Sión. En el libro de Daniel, por ejemplo, ahí también menciona a Cristo como un hijo de hombre que viene con las nubes, y en Isaías lo menciona como un Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Por lo tanto, Hijo de Dios o Rey de Israel era una forma de llamar a Cristo. En la época de Jesús, muchos lo llamaban como Hijo de Dios o Rey de Israel, para declarar de que Él era el Cristo que había sido prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. El sexto punto que podemos mencionar es la profecía del nacimiento de Cristo, que se cumplió a través de Jesús. Isaías 7:14 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. De esa misma manera, así tal cual está escrito en Isaías, eso se cumplió al pie de la letra en el tiempo de Jesús. Jesús nació de María, quien había sido engendrada por el Espíritu Santo. Entonces, aparte de ello, las profecías sobre el Mesías, tales como que nacería en Belén de Judea, entraría a Jerusalén montado en un pollino, que sería vendido por 30 piezas de plata, sería sufrido y sería clavado en los pies y en las manos, ¿no? Sepultado en una sepultura entre ricos y resucitaría, ¿no? Todas estas profecías y muchas otras se han cumplido en la persona de Jesús. Por eso podemos saber claramente de que Jesús es el Mesías, es el Cristo que estaba prometiendo en el Antiguo Testamento. También en el séptimo punto podemos mencionar que Jesús cumplió con la profecía, con la venida de Cristo. Los ciegos podrían ver, los sordos oirán, los cojos caminarán y el evangelio será predicado a los pobres. Esta profecía ya también se ha cumplido con la venida de Jesús. Mientras que Jesús estuvo en la tierra, Él sanó a muchos enfermos, hizo muchos milagros. ¿Todo esto para qué? Para hacer señales de que Él mismo se estaba manifestándose como el Mesías que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice: creedme
por las mismas obras. Todo punto que nosotros podemos mencionar es la profecía de que Jesús será también Salvador entre los gentios. En el Antiguo Testamento dice que el Mesías vendría no solo para salvar a los judíos, sino también a todas las naciones. En otras palabras, la salvación llegaba también hasta los gentiles. Dios le dijo a Abraham que las naciones de la tierra serán benditas en su simiente. Y el profeta Isaías dice que el Mesías será la luz de las naciones. Zacarías también dijo que las naciones vendrán a Dios. En el Nuevo Testamento también nosotros podemos ver que está testificando una y otra vez que el Evangelio no solo vino para los judíos, sino para todas las naciones, para que así los gentiles también puedan participar de la salvación. Jesucristo no hizo diferencia entre judíos y gentiles, sino Él fue el Salvador de todos, de toda la humanidad. Y por último, podemos nosotros mencionar de que Jesús, Él se revela como Cristo. En Juan 4, cuando Él conversa con la mujer samaritana en el pozo, Él se presenta a sí mismo como el Mesías. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. La mujer le está diciendo a Jesús, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En Juan capítulo 5, versículo 39, también Jesús le dice a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esta manera vemos que en el Antiguo Testamento es un libro que habla de Cristo, que ha de venir, y el Nuevo Testamento habla del Cristo que ya vino. De esta manera, la aparición de Jesús como el Mesías no es una coincidencia, sino un hecho que ya había sido prometido por Dios en el Antiguo Testamento. La Biblia entonces está llena de profecía y también del cumplimiento, de evidencias donde habla del cumplimiento de esas profecías. Primera Juan capítulo 2, versículo 22 también declara que todo aquel que niega a Jesús, a pesar que hay tantas evidencias, el que no cree es un mentiroso. El apóstol Juan, quien siguió a Jesús de un principio y vio y escuchó todo lo que Jesús había dicho de una manera personal, de una manera viva, explica cuál es el propósito de su escritura también. Juan capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El hecho de llamar a Jesús Hijo de Dios es una forma de describir al Mesías con el aspecto de la divinidad. Todos los creyentes que creen en Jesús como el Hijo de Dios obtienen la vida eterna a través de Jesucristo. Vamos a una pausa con una alabanza y luego pasamos a escuchar un mensaje del pastor Adrián Fernández de la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú, que está en Huaycán, y se encuentra justamente en el distrito de Huaycán. Y yo me despido de ustedes deseando poder volver a encontrarnos el sábado que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que tengan una linda noche y una bendecida noche. Hasta luego.